Hola a todos y a todas. En esta unidad vamos a estudiar las características de los huevos. Los contenidos del tema los hemos clasificado en dos partes. La primera parte definiremos qué es el huevo, qué características tiene el huevo. Miraremos y estudiaremos la estructura y composición, la calidad del huevo y la clasificación comercial. Estudiaremos el grado de frescor, la comprobación del grado de frescor del huevo y cómo se debe conservar. Estudiaremos los diferentes tipos de ovoproductos, qué precauciones deberemos tener para evitar la salmonelosis y qué medidas de prevención. En el segundo bloque prepararemos o estudiaremos la preparación de los huevos. Estudiaremos la clasificación, la aplicación de los huevos y las precauciones en la elaboración. Dentro de las aplicaciones gastronómicas clasificaremos con cáscara o sin cáscara. Los con cáscara estudiaremos los pasados por agua, los mollets y los duros. Los sin cáscara los hemos dividido en dos bloques, los batidos y sin batir. Los batidos encontraremos a las tortillas y los revueltos, y los sin batir, los fritos, al plato, en cocot y escalfados. Los huevos. Los huevos son tan habituales en nuestra dieta ya que son un alimento muy versátil desde el punto de vista culinario. A pesar que los huevos pueden ser de muchas aves, con la denominación genérica de huevos se entiende única y exclusivamente los huevos procedentes de la gallina. Por lo tanto, los huevos de otras aves se deben designar indicando la especie de la que proceden. Así podemos hablar de los huevos de perdiz, de los huevos de codorniz y los huevos de oca. Estructura y composición. En este apartado vamos a estudiar la estructura del huevo y las distintas partes que lo componen, ya que cada una tiene características distintas que es preciso conocer. Las partes de las que se compone este producto son las que se mencionan a continuación. La cáscara tiene una envoltura cálcica, muy porosa y de color blanco brillante o marrón claro. La cáscara debe estar libre de manchas de heces o de sangre. La clara es la proteína más pura de la naturaleza. Está formada por un 88% de agua con un 10% de proteína y un 2% de grasa, con carbohidratos y minerales. La yema está constituida por un 50% de agua y un 50% de la grasa con algo de proteína. Del total del huevo, la clara puede representar entre un 60 y un 70% y la yema entre un 30 y un 40%. Determinación de la calidad. La calidad de los huevos vendrá dada por su frescura, por su tamaño, por la alimentación y el género de vida de las gallinas y de la raza de estas. El tamaño de los huevos tiene un valor relativo, dependerá de la aplicación que queremos darle y de nuestras preferencias. La raza y la edad de las gallinas son un condicionante del tamaño de estos. En las fórmulas de pastelería, las cantidades de huevo suelen expresarse por peso, porque al existir diferentes tamaños de los huevos y entre yemas y claras, si se realizasen las fórmulas con piezas de huevos en lugar del peso, las fórmulas podrían estar descompensadas dependiendo del tamaño del huevo, porque 3 huevos menores de 55 gramos equivaldrán a 2 más de 75 gramos. Por otra parte, la alimentación a base de cereales y en régimen de semilibertad da unos huevos de mejor sabor con una yema de color más intenso. También se está enriqueciendo las dietas de las gallinas con omega 3 para obtener huevos más cardiosaludables. Clasificación comercial. La clasificación comercial de los huevos viene dada por su tamaño. Esta categoría comercial que deberá aparecer reflejada en el envase es la siguiente: S o pequeños de 43 a 53 gramos, M o medianos de 53 a 63 gramos, L o grandes de 63 a 73 gramos y XL o supergrandes más de 73 gramos. El marcado de los huevos. Además de los datos consignados en la etiqueta del embalaje de los huevos, en la cáscara lleva impreso unos datos bastante interesantes para el consumidor. Por ejemplo, en la fecha de consumo preferente, indicando el día y el mes,
se encuentra en la parte superior. Después, el código de trazabilidad. Aparecen una serie de dígitos que nos informan del modo de cría de las gallinas que ponen los huevos, el país de la Unión Europea que procede, la provincia, el municipio y la granja de producción. Estos datos ofrecen al consumidor total garantía del producto. En el primer código se encuentra el código de la forma de cría. Si pone 0, son los huevos de producción ecológica. Si pone 1, son los huevos de gallinas camperas. Si pone 2, los huevos de gallinas criadas en el suelo. Y si pone 3, los huevos de gallinas criadas en las jaulas. El segundo y tercer dígito se encuentra el código del Estado miembro de la Unión Europea, del que proceden los huevos. Después nos encontramos el código de la provincia, el código del municipio y por último la granja de producción. En algunos casos, tras el último dígito se incluye una letra que indica la manada a la que pertenece la gallina que se ha puesto el huevo. Grado de frescor de los huevos. Las características del huevo fresco son: se considera el huevo fresco al que tiene 6 días o menos, sin ningún tipo de manipulación. Las cáscaras ni brillante ni áspera. Ciertos huevos presentan brillo o cera debido al tratamiento de limpieza de los huevos. La carencia de cámara de aire. La clara debe estar blanca, centrada y compacta. A medida que el huevo se pasa de frescor, la clara se diluye. La yema centrada en la clara. El huevo fresco es muy sabroso, siendo menos sápido cuando van pasando los días. No obstante, el sabor del huevo vendrá determinado no solo por el grado de frescor, también por la calidad de vida de la gallina y la raza. Métodos de comprobación del huevo fresco. Uno de los métodos para saber que el huevo es fresco es poniéndolo el huevo a trasluz. La transparencia ha de ser clara o por inmersión en salmuera al 10%. Será fresco si queda en el fondo. Fresco, pero 1 grado menos, queda entre 2 aguas. Y poco fresco asoma fuera del agua parcialmente. O también lo podemos comprobar mediante flotabilidad. Un huevo recién puesto o fresco, sumergido en agua, se hunde y se queda en sentido horizontal en el agua. Con 1 semana el huevo se expande hacia arriba y con 2 o 3 semanas el huevo se queda totalmente vertical. Estos movimientos son debidos a la cámara del aire. A medida que pasan los días se va haciendo de mayor tamaño al irse diluyendo la clara dentro del huevo. La conservación de los huevos. Desde el momento de su puesta, los huevos van perdiendo gradualmente su calidad y este proceso se acentúa todavía más cuando las temperaturas son muy elevadas. Por eso se recomienda conservarlos dentro de su envase a temperaturas de refrigeración entre 1 y 10 grados, evitando siempre la temperatura de congelación y con una humedad inferior al 80%, para evitar la proliferación de hongos que lo pudieran deteriorar. El lugar de almacenamiento debe reunir las condiciones higiénicas habituales. Debe estar limpio, debe estar seco. Ovoproductos alimentarios. Productos constituidos esencialmente por productos o parte del mismo desprovistos de cáscara y destinados a servir de materia prima para la elaboración de otros productos alimenticios. Los ovoproductos son elaborados por empresas autorizadas, que se encargan también de su envasado y distribución, acogiéndose a diferentes formas comerciales. Los ovoproductos pueden ser el huevo entero pasteurizado, refrigerado o congelado, la yema pasteurizada, refrigerada o congelada, la clara pasteurizada, refrigerada o congelada, el huevo entero desecado, la yema desecada y la clara desecada. La manipulación de los huevos. En primer lugar veremos la salmonelosis, que es el principal riesgo sanitario de los huevos, porque desde el momento de la recepción de los huevos somos responsables de su correcta manipulación
y es conveniente saber que el principal riesgo sanitario que existe es la posible contaminación por salmonela. Se trata de una bacteria habitual del intestino y la cloaca de las aves, que tienen una gran facilidad para instalarse y colonizar el intestino de otros animales y en concreto el del ser humano, siendo responsable de la salmonelosis, una grave infección de origen alimentario que provoca fiebre, vómitos y diarrea. El huevo puede llevar salmonela en la cáscara, por lo que deberemos extremar las medidas de higiene en su manipulación. El manejo del huevo en las operaciones de preelaboración. Algunas de las medidas de higiene que deberemos tener en cuenta en las operaciones de preelaboración del huevo son: antes de usarlos, comprobaremos la fecha de consumo preferente y procuraremos que exista una correcta rotación. Los huevos próximos a la fecha de consumo preferente y los que presenten alguna suciedad en la cáscara se utilizarán en elaboraciones con cocciones largas a temperaturas elevadas, superiores a 75 grados, como puede ser la elaboración de bizcochos. Desecharemos los huevos que tengan olores extraños o se vean sucios, con moho en la cáscara o el aspecto anormal. Seleccionaremos únicamente los que tienen la cáscara intacta y limpia. No lavaremos la cáscara de los huevos, excepto si su consumo va a ser inmediato. No cascaremos los huevos en el mismo recipiente donde vayamos a batirlos, para evitar que los trozos de cáscara puedan entrar en contacto con la parte comestible del huevo. De la misma manera, evitaremos separar la yema de la clara del huevo, pasando la yema de una cáscara a otra. En hostelería y restauración, únicamente podremos realizar elaboraciones culinarias con huevo fresco si se garantiza una temperatura en el interior del producto cocinado no inferior a 75 grados, como en glaseados y gratinados. En caso contrario, es obligatorio utilizar ovoproductos pasteurizados. Además, evitaremos tocar otros productos o utensilios de cocina después de haber manipulado huevos, por lo que siempre deberemos lavarnos las manos, así como las superficies y útiles que hayan estado en contacto con los huevos crudos. La preparación de los huevos. Los huevos son un ingrediente que intervienen en numerosos platos, unas veces como ingrediente principal, otras como acompañamiento. Nosotros los vamos a estudiar por su modo de preparación. Para la preparación de los huevos se distinguen si es o no con cáscara y si se baten o no. Los huevos con cáscara encontramos a los pasados por agua, los huevos mollets y los huevos duros. Los huevos sin cáscara los dividiremos en dos grupos, los batidos y sin batir. Los batidos encontramos a las tortillas enrolladas, a las tortillas planas y los revueltos. Y los huevos sin batir encontramos a los huevos fritos, a los huevos al plato, a los huevos en cocot y a los huevos escalfados. Antes de empezar a desarrollar cómo vamos a elaborar los huevos y qué técnicas vamos a utilizar, ahora vamos a explicar de qué manera podemos utilizar los huevos. Se puede utilizar en un desayuno anglosajón o también como plato principal o guarnición. También en elaboraciones de pastelería, ya sean en merengues, crema o mousses, o también como elemento auxiliar, en forma de ligazón, en forma de clarificación o en forma de glaseado. Todas aquellas elaboraciones que contengan huevo se deberá tener una serie de precauciones para evitar intoxicaciones, como se debe pasar de los 75 grados al interior del huevo, utilizar ovoproductos pasteurizados si no se supera dicha temperatura, y la temperatura máxima de refrigeración de aquellas elaboraciones que contengan huevo es de 8 grados y con un tiempo máximo de 24 horas. Huevos cocidos con cáscara. Los huevos que se cocinan con cáscara utilizarán como medio de cocción el agua o el vapor. Como son productos muy delicados, es necesario ajustar al máximo la temperatura del agua a la temperatura de coagulación de las diferentes partes del huevo.
Para encontrar el punto de cocción adecuado, para esto hay que saber que la clara empieza a coagular a los 63 grados y quedará totalmente coagulada a los 80. Que la yema empieza a coagular a los 65 grados y queda totalmente coagulada a los 70. Y que el huevo entero se coagula a partir de los 73 grados. Entre las técnicas aplicadas a la cocción de los huevos con cáscara, vamos a ver los huevos pasados por agua, los huevos mollet y los huevos hervidos o huevos duros. La diferencia entre ellos es básicamente el tiempo de exposición y por consiguiente el resultado obtenido. Huevos pasados por agua. Son huevos a los que se le da un ligero hervor y que se sirve con cáscara. La elaboración. Introducir en agua u horno de vapor a 63 grados durante 50 minutos. De esta forma evitamos problemas de salmonela. La preparación clásica consistía en una inmersión en agua a temperatura cercana a la ebullición y mantener entre 3 y 3 minutos y medio. Por lo que se refiere al servicio, hay que servirlos tibios, sin refrescar, con la cáscara y se acompaña de bastones de pan frito. Y las aplicaciones de los huevos pasados con agua es en desayunos. Huevos mollet. Se debe quedar cuajada la clara y semilíquida la yema y un tacto blando. Por lo que se refiere a la elaboración, hay que introducir en agua cercana a la ebullición y mantener allí unos 6 minutos. Después refrescar y pelar. El servicio hay que introducir en agua muy caliente durante 3 a 4 minutos para que se caliente íntegramente el huevo. Disponer en el plato, napar con la salsa y servir bien caliente. Por lo que se refiere a las aplicaciones, como entrante acompañado con salsa montada sobre un costrón de pan, hojaldre, puré o tartaletas para darle estabilidad. Dentro de los huevos mollet existen unas elaboraciones clásicas como la salsa cardinal. Se sirve en tartaletas con dados de bogavante y con salsa cardinal en el fondo, napar con salsa cardinal, decorar con guas de bogavante. Después tenemos los huevos florentina, sobre costrón de pan frito, guarnecidos con hojas de espinacas, salteados con mantequilla. Después hay que napar con salsa mornay y glasear. Después tenemos los huevos Enrique IV, sobre el costrón de hojaldre y napar con salsa bearnesa. Y los reina en tartaletas o base de hojaldre, guarnecido con un picadillo de ave con salsa suprema, napados con salsa suprema. Huevos duros. La yema y la clara deben quedar perfectamente cuajada. En cuanto a la elaboración, poner en agua cercana a la ebullición y mantener allí 10 minutos. Refrescar y pelar. Para servicio pueden ser rellenos, cortados por la mitad y sacar la yema y mezclar con el relleno. Puede ser frío o caliente, según corresponda. Para el resto de aplicaciones, cortar y servir frío. Y en cuanto a las aplicaciones, para rellenar, tanto fríos como calientes, cortados en cuartos o en rodajas en ensaladas y picados para rellenos o como guarnición. También se puede hacer como entremés o aperitivo picado o rallado en guarniciones. También como entrante, normalmente en frío. No son aconsejables en cenas al ser digestiones muy pesadas. Dentro de los huevos duros existen unas elaboraciones clásicas como el huevo chimay, que son mitades de huevos duros cortados por el ecuador. Retirar las yemas y tamizar, y después mezclar con duxel y perejil picado. Ligar con nata y rellenar las claras. Después se napa con salsa mornay y después se glasea. Después tenemos los huevos aurora. Cortar y rellenar como los huevos chimay, pero reservando algunas yemas cocidas. Napar con la salsa aurora y espolvorear con queso parmesano y las yemas de huevo que habíamos reservado. Después tenemos los huevos gourmet, que son mitades de huevos duros cortados a lo largo. Retirar las yemas y mezclar con picadillo de salmón,
colas de cangrejo de río y trufas. Ligar con salsa mornay o culís de cangrejo. También se puede servir con salsa americana. Rellenar las claras y gratinar. Y después, por último, tenemos huevos Helena. Son mitades de huevos duros, cortados por el ecuador. Retirar las yemas y tamizar. Mezclar con atún en aceite escurrido y ligar con mahonesa. Después rellenar las claras con una manga rizada y servir bien frío. Huevos cocinados sin cáscara. Son cuando se les retira la cáscara antes de su cocinado. Tenemos a los huevos batidos, que se baten con un tenedor o varillas antes de cocinarlos. Podemos elaborar las tortillas. Tortillas enrolladas, que tienen forma ovalada. Pueden ir guarnecidas o no. En caso de llevar guarnición o relleno, estas podrán mezclarse durante el batido. O también podrán rehogarse previamente. Después tenemos las tortillas planas. Se trata de tortillas de forma circular, que llevan siempre relleno. Las más conocidas son las de patatas y la paisana. En cualquier caso, la guarnición va cocinada. Después tenemos los revueltos. Y después los huevos sin batir, que encontramos a los huevos fritos, a los huevos al plato, los huevos en cocot y los huevos escalfados. Las tortillas. Las tortillas son elaboraciones en las que el huevo va batido y sazonado y se cuajan en el sartén muy caliente con un poco de mantequilla o aceite. Cuando se utiliza el aceite de oliva se calienta por encima de 140 grados. El aceite que vamos a emplear para hacer tortillas pierda el sabor propio del aceite crudo y tenga un sabor mucho más neutro. Hay que distinguir entre las tortillas enrolladas y las tortillas planas. Salvo la natural, todas van guarnecidas. Las enrolladas pueden llevar la guarnición en el interior y una vez realizada una natural se hace una incisión y se rellena y se napa con la guarnición correspondiente. Además existen tortillas saladas y tortillas dulces, sazonadas con azúcar, guarnecidas con frutas o frutas confitadas, espolvoreadas con azúcar glass y flambeadas. Las combinaciones más usuales que conocemos distan mucho de aquellas que aparecen en el recetario clásico internacional, y curiosamente las que conocemos como tortilla española en nada se parece a la versión que recoge el recetario de la cocina internacional de la que se elabora en España. Algo similar ocurre con la tortilla francesa. El recetario clásico la denomina como tortilla natural. En las tortillas guarnecidas el género debe ir cocinado previamente o en algunos casos se saltea o se rehoga en la misma sartén en la que se va a hacer la tortilla antes de echar los huevos. Pueden ser de gambas, de chorizo, de jamón o de champiñones. La elaboración de las tortillas las podemos diferenciar en tortillas enrolladas y tortillas planas. Por lo que se refiere a las tortillas enrolladas, batimos los huevos de 2 a 3 huevos por tortilla. Añadimos la sal al final. Añadimos en sartén muy caliente, con aceite previamente calentado. Removemos. Dejamos cuajar ligeramente y volvemos a remover. La envolvemos y le damos la vuelta y dejamos cuajar. En las tortillas planas mezclamos el huevo batido sazonado con el relleno. Añadimos a la sartén con un poco de aceite bien caliente. Removemos un poco y dejamos cuajar por un lado. Le damos la vuelta a la tortilla y después dejamos cuajar por el otro lado. En cuanto al servicio de las tortillas enrolladas, debemos servir inmediatamente. En algunos casos se puede hacer una incisión longitudinal en la parte superior y rellenar dejando ver el relleno. Por lo que se refiere al servicio de las tortillas planas, se puede servir tanto fría como caliente, en tortillas individuales o porciones. Las aplicaciones de las tortillas enrolladas pueden ser como primer plato en comidas o cenas, incluso en desayunos y bocadillos, y la aplicación de las tortillas planas como primer o segundo plato, tanto de comida como de cena, cortada en tacos para aperitivos, o en ancuñas para montados y bocadillos. Dentro del grupo de las tortillas tenemos unas elaboraciones clásicas, como la tortilla al natural. Es una tortilla enrollada, sin más edición que el sazonamiento. Después tenemos la tortilla española, la versión del recetario internacional. Contiene pimientos rojos y cebolla cortados en tiras y pochados en mantequilla. Después mezclar con huevos batidos y tomate con casé.
cuajar en forma de tortilla plana. Después tenemos la tortilla española, la que se hace en España. Es una tortilla cuajada plana, a base de patatas cortadas en láminas y pochadas en aceite de oliva, dejando que se doren ligeramente. En algunas versiones también lleva cebolla cortada en juliana y pochada en compañía de la patata. En el norte de España las tortillas se hacen finas, a fuego muy fuerte, quedando muy jugosas en el interior, y en Andalucía suelen prepararse muy gruesas, hasta 10 centímetros y muy cuajadas. Después tenemos la tortilla Lorraine, mezclada con huevos batidos, lardones de bacon, finas láminas de queso gruyère y cebollino picado. Y por último tenemos la paisane o paisana, tortilla plana guarnecida con dados de patata pochados con mantequilla, hacedera picada y unas finas hierbas. Pero en España se conoce la tortilla paisana como una tortilla plana, con dados de patata, pimientos, zanahoria y guisantes. Los revueltos. Los revueltos son huevos cascados, sazonados con sal y pimienta. Batir y poner una sauté con mantequilla. Se debe cuajar, removiendo al baño María. Terminar con mantequilla y nata. Deben quedar muy cremosos. Hay que trabajarlos muy delicadamente en el baño María para obtener una elaboración cremosa, porque si se hacen directamente al fuego, el resultado es más parecido a una tortilla rota que unos huevos revueltos. Las elaboraciones clásicas de los revueltos son las siguientes. El revuelto archiduquesa es un huevo revuelto con jamón, champiñón, salteado con paprika, acompañar con un buque de puntas de espárrago. Después está el revuelto carême. Es un huevo revuelto con dados de foie gras, aves y trufas. Verter sobre escalopes de foie gras y láminas de trufas montadas ligeramente uno sobre otro. Después con un cordón de jugo ligado alrededor. Y por último tenemos la silbette. Es un revuelto guarnecido con dados de zanahoria y láminas de morillas rehogados en mantequilla. Decorar con láminas de trufa. Los huevos sin batir. Los huevos sin batir requieren huevos muy frescos, en lo que estén bien diferenciados la clara de la yema. Encontramos 4 tipos de elaboraciones diferentes: los huevos fritos, los huevos al plato, los huevos en cocotte y los huevos escalfados. A continuación describiré cada uno de ellos. Características de los huevos fritos. Los huevos fritos precisan del empleo de algún tipo de grasa y de sartén. Se distinguen varios tipos según la cantidad de grasa empleada en su elaboración. Además, los huevos fritos no tienen conservación. Los tipos de huevos fritos. Tenemos los huevos fritos a la pole. Su traducción es a la sartén. Se elabora con muy poca cantidad de grasa. Hoy en día se elaboran en la plancha. El resultado es una clara cuajada y blanca, con el borde sin dorar y una yema centrada y líquida. Después tenemos a la española. Son huevos fritos con 1 o 2 centímetros de aceite bien caliente. Deberán presentarse con los bordes de la clara bien dorados, la clara blanca y sólida, y la yema líquida, centrada y de color bien vivo. Y por último tenemos en buñuelo o andaluza. Huevos muy frescos, fritos a gran altura de aceite, de 6 a 7 centímetros. La yema bien centrada y líquida, no visible. La clara ha de estar muy dorada en el exterior, con forma de huevo entero. Los huevos fritos. Los huevos se cascan y se vierten sobre aceite o otra grasa bien caliente. Debe añadirse con una espumadera. El aceite caliente por encima de la clara, nunca sobre la yema, para que se cuaje esta, debiendo cuajar la clara y la yema líquida, y del color anaranjado sin velo. Puede dejarse tostar ligeramente la clara, formándose lo que se denomina la puntilla, aunque de esta forma la puntilla absorbe el aceite y los hace más pesados e indigestos. Si el aceite está demasiado flojo, correremos el riesgo de que se cuaje la yema en exceso. Salvo alguna excepción, no se le da la vuelta al cocinarlos. Los huevos requieren estar muy frescos, de lo contrario se desparraman demasiado, forman grandes burbujas y absorben mucho más el aceite. Elaboraciones básicas
de los huevos fritos. En primer lugar tenemos los huevos fritos a la inglesa. Se enfríen con poca grasa, con mantequilla, en una sartén pequeña o a la plancha. Pueden voltearse para cocinarlos por los dos lados. Después tenemos los huevos fritos a la española, fritos en aceite de oliva, acompañados con patatas fritas, loncha de jamón frito, salsa de tomate aparte y se suelen acompañarse también con pimientos fritos. Después tenemos los huevos fritos a la col, cocinados en una sartén pequeña, con un poco de mantequilla caliente y terminados en el horno. Después tenemos los huevos fritos a la romana, fritos en aceite de oliva y colocados sobre una base de espinacas con filetes de anchoa. Y después tenemos los Villerrois o encapotados, huevos mollets o escalfados napados con salsa Villerrois, que es una velouté ligada con yemas de huevo, jugo de jamón y jugo de trufa, o también una bechamel muy espesa. Después se empanan y se fríen. Se acompañan de perejil frito y salsa de tomate. Los huevos al plato. Son huevos que se sirven en el mismo platillo en el que se preparan. Para ello se debe engrasar el fondo y sazonar, cascar los huevos y volver a sazonar, calentar sobre una plancha y terminar en el horno. La elaboración de los huevos al plato se realiza de la siguiente manera. Se engrasa el platillo con mantequilla. Se cascan los huevos sobre el platillo. Añadir la guarnición, cocinada si correspondiera, que puede ser o salsa de tomate, o pimientos asados, chorizos, jamón, pimientos asados, espárragos o guisantes. Y cuajar ligeramente en la plancha. Terminar en el horno o en la salamandra para que cuaje por arriba. La yema debe quedar líquida. El proceso debe ser rápido para evitar que la yema coagule demasiado. En cuanto al servicio, se debe preparar al momento y se sirven calientes. Y como aplicación, se debe servir como primer plato en comidas y cenas y para menús. Elaboraciones clásicas de los huevos al plato. Tenemos los huevos Bercy. Tras la cocción, se le añade pequeñas salchichas asadas y un cordón de salsa de tomate. Después tenemos los huevos Mirabeau. Engrasar el plato con mantequilla de anchoas. Colocar alrededor de cada yema una anchoa y al lado una aceituna rellena de mantequilla de estragón. Cocinar y terminar con unos hojas de estragón blanqueadas. Y por último, la flamenca. Contiene salsa de tomate, chorizo, jamón, guisantes, puntas de espárragos y tiras de pimiento alrededor de las yemas. Los huevos en cocot. Son huevos cuajados en un remiquí o una cocotera. Se debe engrasar con mantequilla y sazonar. Después cascar los huevos o el huevo y colocar en los ramiquís o en un recipiente con un poco de agua hirviendo. Se tapa y se lleva a ebullición durante unos 5 minutos o más. El tiempo de cocción puede variar en función del grosor y el material del ramiquí, aunque también influye la cantidad de guarnición que se coloque en el recipiente y la temperatura inicial de esta. En cuanto a la elaboración de los huevos en cocot, se engrasa el platillo. Después se cascan los huevos sobre el platillo. Se añade la guarnición cocinada. Se cuaja al baño María tapado y se cocina más o menos 5 minutos, según la guarnición empleada. El servicio se debe servir bien caliente y las aplicaciones como entrante en comidas y cenas. Elaboraciones clásicas de los huevos en cocot. Tenemos los huevos Perigordín. Contienen láminas de foie gras en el fondo. Después de la cocción, añadir un cordón de salsa Perigord. Después tenemos los huevos Portuguesa. Tiene un fondo guarnecido con tomate concassé. Tras la cocción, añadir un cordón de salsa de tomate. Y por último, los huevos Reina. Un fondo guarnecido con picadillo de ave. Tras la cocción, finalizar con un cordón de nata. Los huevos escalfados. Para la elaboración de los huevos escalfados se requieren huevos muy frescos, de lo contrario la clara se desparramaría durante el cocinado. Se preparan en un recipiente con agua, sal y vinagre. El vinagre, como la sal,
tienen un poder coagulante, lo que favorece que el huevo quede bien recogido. También existe el truco de remover el agua haciéndole dar vueltas y echándolo el huevo al centro, donde se forma el remolino. De esta forma queda más recogida la clara. Por lo que se refiere a la elaboración de los huevos escalfados, se escascan los huevos en una taza y se añaden en agua, sal y vinagre a una temperatura cercana a la ebullición. Tapar y dejar así, fuera del fuego unos 3 minutos. Retirar y refrescar. Retirar las barbas si tuviese. Debe quedar la clara cuajada y recogida y la yema líquida. Existen varias maneras de elaborar los huevos escalfados. En primer lugar tenemos los huevos escalfados a baja temperatura. Se preparan igual que los huevos pasados por agua, al vapor, a 63 grados y durante 50 minutos. De esta forma quedan pasteurizados. Después se cascan y se saca el huevo. Después tenemos la flor de huevo escalfado. También se puede hacer preparando lo que se denomina la flor de huevo, envolviendo en papel film y dejando cocer en agua a vapor durante 4 o 4 minutos y medio aproximadamente. Después se debe enfriar y retirar el papel con mucho cuidado. Es preferible hacerlos en el horno a vapor porque mantienen mejor la forma. Esta es una buena alternativa que recuerda más a los huevos mollets. Elaboraciones clásicas de los huevos escalfados. En primer lugar tenemos los huevos bourguignon. Se trata de escalfar en vino tinto, montar sobre crostón de pan frito, napar con el vino de la cocción reducido y ligado con mantequilla manié y añadiendo demi-glace. Después tenemos los huevos Gran Duque, sobre un costrón de hojaldre, guarnecidos con puntas de espárragos, salsear con salsa mornay y glasear, terminar con láminas de trufa y bouquets de punta de espárrago. Después tenemos los huevos Nantua, en tartaletas guarnecidas con picadillos de cola de cangrejo y con salsa Nantua. El huevo debe estar napado con salsa Nantua y decorado con colas de cangrejo por encima. Y por último, los huevos Normanda, en tartaleta con ostras escalfadas, desbarbadas y con salsa Normanda. Napar los huevos con la misma salsa. La salsa Normanda es una velouté de pescado, con jugo de champiñones, jugo de ostras y ligado con yemas de huevo y nata. Pues esto ha sido todo en lo que se refiere a identificación, clasificación y preparación de los huevos.